En aquel tiempo dijo Jesús: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Palabra del Señor. Como se dijo al principio de la Eucaristía en la bendición de entrada, hoy estamos celebrando el día, la solemnidad de la Santísima Trinidad. Sería el día en el que en la Iglesia miramos a Dios y veneramos su misterio de unidad y de Trinidad. Me ha parecido oportuno empezar la homilía con un doble testimonio que justamente apareció la semana pasada, el domingo, en el periódico El País. En El País semanal y en El País. Hablaban dos personajes catalanes. El primer personaje, Francesc Torralba, presentaba una entrevista con una periodista. La periodista en un cierto momento le tira este dato: usted no deja de creer cuando muere su hijo Oriol. Murió en un trágico accidente. ¿Cuál fue la respuesta? Este hombre no entra al trapo, sino que dice lo siguiente: para entender a un ateo hay que comprender cómo se le habló de Dios cuando era niño. Yo tuve la suerte de recibir una formación en la que se presentaba a Dios como un oído dispuesto a escuchar y no como un ojo que vigila para condenar. Yo fui a un colegio laico. O sea, él entendía que Dios estaba presente escuchándole cuando él estaba sufriendo el tremendo dolor por la pérdida trágica de su hijo. En ese mismo periódico, en el mismo día, en una columna aparte, otro escritor, también catalán, Manuel Vicent, de 90 años, escribía una columna que se titulaba Ejercicios y hablaba de la experiencia negativa que él había tenido de niño cuando hizo ejercicios espirituales. Y lo dice en estos términos: el cura que nos predicaba decía que el castigo que Dios nos iba a dar podía caer sobre un niño de 7 años recién llegado al uso de razón que cometía su primer pecado, o sobre un anciano a punto de morir que lo cometiera en plena agonía después de una vida intachable. Ambos, según este cura, serían condenados al fuego eterno por toda la eternidad. Continúa diciendo: el terror llenaba la capilla de niños que estábamos allí. Y concluye diciendo: aquel terror sádico nos sirvió de palanca para conquistar este principio revolucionario: ser felices sin creernos culpables. Yo soy 10 años mayor que el primer autor, que Francesc Torralba, y yo perfectamente suscribo lo que él dice. Yo soy 20 años más joven que Manuel Vicent, y de ese Dios al que denuncia, de ese Dios yo también soy ateo. Yo no creo en ese Dios. Pero los dos nos dicen una cosa que es sumamente importante: cuidado con la imagen de Dios de la que hablamos a los niños, porque esa imagen de Dios le va a durar para la vida entera. Por ejemplo, hay una imagen de Dios que yo creo que es
descortizadora de muchos ateos. Cuando decimos Dios premia a los buenos y castiga a los malos, si lo decimos a un niño, inmediatamente el niño va a decir, eso no es verdad. Porque yo conozco a mucha gente mala que no recibe ningún castigo justo por las fechorías que hace. Dios es una cosa. Bien, creo que esta introducción, para explicar un poco lo que es el misterio de la Trinidad, nos sitúa a nosotros para humildemente reconocer que el único lugar donde se purifica la verdadera imagen de Dios es en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Cuando yo acudo a la palabra de Dios, a mí me ilustra de cómo es. Un ejemplo muy concreto es la primera ley. Dice la única definición que trae el Antiguo Testamento sobre Dios, en estos términos. Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico y clemente de verdad. Antiguo Testamento, libro del Éxodo. Esto rompe la imagen de mucha gente que no lee la Biblia y que te dice alegremente. El Dios del Antiguo Testamento es un Dios justiciero que parece que siempre está enfadado y enojado con nosotros. Y el Dios de Jesucristo es otro Dios distinto. Pues no es verdad. En el Antiguo Testamento también aparecen afirmaciones como esta. O dicho de otra manera, tenemos todos que concluir, a Dios no lo ha visto nadie, ni siquiera los monjes de clausura. Quien nos ha hablado de Dios, quien nos ha manifestado cosas de Dios es Jesucristo el Señor. Él ha venido para revelar quién es Dios. Y muy poco a poco, los cristianos, los creyentes, las primeras comunidades cristianas, fueron entendiendo, discerniendo y modificando su imagen de Dios hasta caer en la cuenta de algo que ciertamente es misterioso, pero que reserva el misterio. Que Dios es uno, pero que a la vez son tres personas. Podían distinguir entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero son uno. ¿Qué nos quiere decir esto a nosotros? Nos quiere decir varias cosas. La primera cosa de todas es que Dios es una comunidad. Dios es una familia. Dios no es solamente, diríamos, uno solo, son uno en tres. Lo cual quiere decir que si nosotros hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios, tenemos nosotros que favorecer en nosotros una conducta que nos lleve a ser nosotros mismos y a vivir con los demás. Lo explico un poquitín más. Creer hoy día en el misterio de la Santísima Trinidad no significa cerrar los ojos y creerse a pie de un jeroglífico. O muchos que puedan decir, como eso es un misterio que no podemos entender, entonces lo aparto de mí. Es una invitación a la profundización en nuestra vida. Se nos está llamando a todos, en primer lugar, a que seamos una sola cosa. Somos imágenes de Dios. En nosotros hay como una tendencia innata, en algún lugar de nuestra existencia, de nuestro ser, está escrito, Made in Dios, somos hijos de Dios, creados a su imagen y semejanza. Estamos llamados a ser uno con los demás. Esta es una llamada que nace de dentro de nosotros. Es una invitación antropológica, existencial, a ser solidarios. Y cuando nos vemos esto, todos sufrimos. Si yo me doy un golpe aquí en el dedo, yo observo que inmediatamente mi otra mano puede enseguida atenderlo, a tratar de sanarlo. Un dedo no es de esta mano, no es el mismo de este. Sin embargo, se sienten una sola cosa, están llamados a unirse. De tal manera que si yo no lo cuido, es todo el cuerpo el que sufre. Por tanto, ser uno significa que tenemos que cuidarnos unos de otros, al menos por la cuenta que nos trae. Y todo tipo de comportamiento que facilite un dinamismo que nos lleve a la unión, eso viene de Dios.
Por ejemplo, viene de Dios que nos pide que seamos una sola cosa, que dialoguemos más, que nos comuniquemos más, que nos perdonemos más, que nos unamos más, que estemos más veces juntos, que necesitamos la presencia, estar unos con otros, eso lo necesitamos, eso fomenta la comunión. Lo contrario de la comunión es el individualismo. Me quito del medio, desaparezco injustificadamente, no me hablo con fulanito, con menganito, no perdono, no ayudo ni sirvo a nadie. Las personas que hacen este comportamiento podrán tener todas las razones que lo justifiquen, pero no tienen que olvidarse nunca que ese daño al primero al que le va dirigido es a él mismo. Porque una persona que odia y que no sirve a los demás, esa persona consigo misma está muy mal. Por tanto, una llamada para que seamos uno. Pero a la vez, está el misterio, ¿no? A la vez ser uno, pero a la vez ser distintos. Somos distintos. No tenemos que pensar lo mismo. No tenemos que vestir lo mismo. No tenemos que tener las mismas aficiones. No tenemos que tener los mismos gustos. Tenemos derecho a nuestras ideas propias y a expresarlas, lógicamente sin ofender, pero a expresarlas. Tenemos necesidad también de unos espacios personales para nosotros. Cada persona necesita un espacio, incluidos los matrimonios. Yo digo siempre que el matrimonio es un misterio de cercanía, pero también de distancia, las dos cosas a la vez. Hay momentos en los que tienen que estar juntos, pero hay momentos en los que tienen que estar cada uno en su espacio personal, porque allí se reconstruyen personalmente. Y tanto seamos uno como seamos diversos, las dos cosas, este es el misterio, porque estamos hechos a imagen de Dios, que entre nosotros la savia que fluya sea la savia del amor de Dios, no del amor, simplemente, sino del amor de Dios, que tiene estas 5 características como los 5 dedos de una mano. El amor de Dios es una decisión, no es un sentimiento que me llega, no es un enamoramiento, es una decisión que yo tomo, es hijo de libertad. Tomo la decisión de hacer el bien, la tomo la decisión. Segunda, es gratuito, no espero ningún tipo de recompensa. Hago bien, lo comprenda el otro o no lo comprenda, me corresponda o no me corresponda. Me toca a mí dar el primer paso. Tercer lugar, primerea. Es el primero que se pone a amar. No espera que el otro sea el que se adelante. Amar es adelantarse. Cuarto, el amor es con obras, no de palabras. Un niño le puede decir a su mamá te quiero mucho, pero luego después si hace lo que le da la gana, está contradiciéndose. Con obras, no con palabras. Y en quinto lugar, el amor es fiel. Ni cansa, ni se cansa, ni descansa, como decía San Juan de la Cruz. Un tipo de amor así, que lo recibimos en la Eucaristía, cuando la recibimos con las debidas disposiciones, es el que nos permite ser nosotros mismos, no ser ninguna clonación de nadie, ser nosotros mismos con personalidad y a la vez con la libertad suficiente como para entregarnos a los demás de corazón. Aunque duela. A Dios le costó la muerte, pasión y resurrección de Cristo Jesús. Y uno dice, ¿qué necesidad tenía de aquello? Jesús se tomó tan en serio a los hombres que murió por nosotros. Miren ustedes, el Evangelio dice también una frase que puede resultar escandalosa. Dice, el que cree se salvará y el que no cree se condenará. ¿Qué quiere decir esto? El que entienda estas cosas y las pone en práctica, en su vida encuentra la vida, encuentra razones para vivir
Y el que no acepta en su vida esto, el que no acepta que el amor es la única solución que tenemos los humanos, el que anda todo el día enfadado, a disgusto con los demás, esta persona se está condenando en un infierno sin que se dé cuenta. A esto se refiere. Jesús no habla de la condena eterna. Jesús habla de aquí. ¿Cómo vivo yo de manera más feliz? Cuando yo consigo cumplir la virtud aquí en la tierra. Ojalá que el Señor